¿Qué tal, amigos? Continuamos con los vídeos de preguntas de electrónica. Hoy, resolveremos un cuestionario sobre electrónica digital. Los invito a que me acompañen a resolver las preguntas. Bienvenidos. Primera pregunta. El número binario 1, 0, 1, 1, 0 equivale en decimal a 3, B, 22, C, 2, D, 1, 1, 1. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es convertir este número binario a decimal. En los números binarios están conformados solo por ceros y unos. Entonces tenemos que convertirlo para saber qué valor es este en decimal. Aquí en esta posición está el bit menos significativo, o sea el de menor peso. Igual que en decimales tenemos unidades, decenas, centenas, aquí también tenemos el bit menos significativo o de menor peso y el de mayor peso. Entonces vamos a colocar aquí a qué peso corresponde. Aquí sería 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado o a la 2, 2 al cubo y 2 a la 4. ¿Por qué 2? Porque es un sistema binario, entonces es en base 2. Entonces la base siempre va a ser 2. Vamos a tener en cuenta solamente las posiciones donde están los unos. Las que están en 0 no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, esta posición equivale a 2 a la 1, entonces decimos que es 2. Esta posición, 2 al cuadrado, equivale a 4. Aquí no vamos a tener en cuenta 2 a la 4, entonces quiere decir que vamos a multiplicar 4 veces el 2. 2 por 2 por 2 y por 2. Esto me da 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Colocamos acá el 16. Ahora lo que vamos a hacer es sumar estos tres números y ya obtendremos el resultado. 16 más 4, 20, más 2, 22. Entonces, este número en binario equivale en decimal al número 22. Entonces, por lo tanto, aquí la respuesta correcta es la opción B, que es 22 en decimal. Segundo, escriba una expresión booleana para la salida X de la figura. Aquí tenemos entonces la figura a la cual le tenemos que realizar la expresión booleana. Recordemos el nombre de las compuertas. A esta compuerta se le denomina compuerta OR y está representada como una suma. A esta compuerta se le denomina AND, recordemos eso, y está representado como una multiplicación. Estas compuertas son compuertas negadoras o compuertas NOT, que nosotros las denominamos como NOT. Quiere decir que si a la entrada está la variable A, sale A negada. Si hay un 1, sale un 0, o si hay un 0, sale un 1. Recordemos que esto trabaja siempre con ceros y unos, estos circuitos digitales. Bien, vamos a realizar entonces la expresión. A entraría acá A y saldría A negado. B pasa por la compuerta, quedaría como B negado. La barrita arriba significa que está negado. Pero viene una operación suma. Entonces vamos a ir armando aquí nuestra ecuación. A negado más B negado. Porque ya entró acá. A esta compuerta entran estas dos variables. Nos saldría A negado más B negado. Recordemos que dijimos que era suma. Ahora va a negar toda esta expresión. Nos quedaría A negado más B negado. Todo con una negación. Entonces aquí ya en este punto iríamos aquí con la negación. Esta es la expresión hasta ahí. Luego entra a una compuerta de 3 entradas. Esta es de 2 entradas nomás, esta es de 3. Pueden tener muchas entradas. Vamos a hacer esta operación entonces. Me dice que esta expresión multiplicada por B. Entonces, esta expresión completa la multiplicamos por B. Y el siguiente paso por C, porque es la otra entrada. Entonces, por C es igual a X. Entonces tratemos siempre de colocar igual a X. Esta es la expresión que representa estas compuertas. Esta es una expresión que representa la figura que está ahí. Tercero, construya el circuito lógico correspondiente, utilizando compuertas AND, OR y NOT. Aquí tenemos entonces la expresión booleana y nos piden realizar el circuito lógico con compuertas AND y OR. Vamos a realizar entonces.
Aquí tenemos 4 variables, A, B, C y D. Entonces coloquémoslas de una vez aquí como A, B, C y D. Inicialmente nos dice que acá hay un producto, A por B. Entonces tenemos que hacer una compuerta AND, que es la compuerta que nos representa la multiplicación acá. Entonces ya tenemos aquí A por B, mire. Ya tenemos esta expresión. Esto va multiplicado por una suma entre C y D. Entonces tendremos pues que realizar una compuerta que nos haga esta suma entre estas dos variables, que es C y D. Corresponde a una compuerta OR, que es la compuerta que nos va a hacer la suma entre estas dos. Después esta parte va multiplicada con esta. Entonces ya para finalizar la última compuerta, entonces vamos a hacer una compuerta AND que nos va a multiplicar estas dos salidas. Vamos a hacer la AND. Recuerden aquí la AND, que tiene una tabla de verdad también. Listo. Pero nos dice que toda esta expresión va negada, entonces podemos colocar aquí un negador a la salida. Nos dicen que compuertas AND y un negador aquí a la salida. Esta sería la salida entonces, y este sería el circuito correspondiente para esta expresión booleana que tenemos acá con 4 variables. Entonces aquí ya las tenemos y las operaciones correspondientes. Cuarto. Cierta memoria tiene una capacidad de 16K por 32. A. ¿Cuántas palabras almacena? B. ¿Cuántas celdas de memoria contiene? C. ¿Cuál es el número de bits por palabra? D. ¿Cuántas direcciones diferentes requiere la memoria? Tenemos entonces aquí un dispositivo que almacena información, capaz de almacenar información, denominado la memoria. Nos dicen entonces que esa memoria nos dan estos datos, 16K por 32. Vamos entonces a recordar rápidamente cómo es que trabajan las memorias. Las memorias entonces tienen unas palabras. Esta es una palabra de la memoria. Cada palabra tiene un número de bits. Entonces aquí tenemos una palabra, sí, con un número de bits. En este caso tenemos 32. Quiere decir que esta palabra tiene 32 bits. 32 bits, ¿cierto? Entonces este es el número de bits. Cada una de estas palabras, entonces aquí en este caso nos dice que este es el número de palabras. El número de palabras que va a tener esa memoria. 16K, o sea 16.000 palabras iguales a estas. Exactamente 16.384. Entonces escribámoslo acá, 16.384. Pero aquí se representa como 16K. Exactamente este es el número de palabras que va a tener. Aquí va a ir otra palabra, también de 32 bits. Aquí va a ir otra palabra también de 32 bits. Todas las palabras de esta memoria, en este caso, son de 32 bits. Hay memorias de 8, de 16, 32, 64, 128. Entonces, en este caso vamos a tener 16.000 de estas palabras, así como esta, 1, 2, 3, y vamos a contar hasta llegar a 16.000 palabras. Entonces, mire cuánta cantidad de información podemos almacenar ahí. ¿Qué información vamos a almacenar en estas celdas? Pues bits, ceros y unos, porque se trata de un sistema digital, ceros y unos nomás. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a almacenar un 1, un 0, yo voy a colocar un número aquí arbitrario y vamos a almacenar ahí. Otra característica importante entonces que tienen las memorias es que cada palabra de estas tiene una dirección. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a colocar la dirección para poder identificar esta palabra, diferenciarla de esta. Entonces, si yo quiero sacar la información que está en esta palabra, por ejemplo, tengo que ubicar la dirección. Entonces, pues la dirección también va a tener un código, pero también binario. Entonces, así por ejemplo. ¿Sí? Sucesivamente, y ahí pues ya vamos llegando hasta que llegamos aquí a la última dirección. Entonces, ya tenemos palabras
número de bits por palabra, direcciones. Entonces las vamos a responder ahora sí ya con este repasito las preguntas. Nos dice la primera, ¿cuántas palabras almacena? Entonces ya tenemos la respuesta. Esta es una palabra, dos. Aquí nos decía que 16K. Podemos decir 16K, 16.000. Pero exactamente 16.384 palabras nos puede almacenar esa memoria. Bien, la segunda nos dice cuántas celdas de memoria contiene. Esta es una celda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32 y así sucesivamente. Aquí no dice las 32, pero es de 32 bits. Entonces tendríamos que multiplicar este 32 por 16.384. Ahí nos daría entonces el número de celdas que contiene, que serían 524.288. 524.288. Yo ya he hecho la operación previamente para ahorrar tiempo acá. Ese sería el número de celdas que contiene cada una de estas celdas. Y cada celda puede contener un dato. Ese sí lo grabo yo, lo guardo de acuerdo a las necesidades. La otra pregunta nos dice, ¿cuál es el número de bits por palabra? Ya lo dijimos, mire, 32 bits por palabra. Esa ya sería la respuesta C. La D nos dice, ¿cuántas direcciones diferentes requiere la memoria? ¿Cuántas direcciones diferentes? Pues aquí una dirección, aquí dos direcciones, tres direcciones, pues exactamente el número de direcciones es igual al número de palabras. Aquí entonces el número de palabras es 16.384, pues es la misma respuesta. Requiere 16.384 direcciones para poder ubicar cada una de las palabras. Entonces ahí tenemos ya las respuestas. Quinto punto de electrónica digital. Los códigos binarios que pueden representar números y letras se denominan A. Código BCD. B. Código decimal. C. Alfanumérico. Y D. Código de Gray. Hasta ahora entonces habíamos hablado de números, de solo números. Pero en este caso la pregunta nos dice que los códigos binarios que pueden representar números y letras, ¿cómo se denominan? A estos números, estos códigos que pueden representar números y letras, en el caso de decimal, pues 10 números se pueden representar y un determinado número de caracteres, que son las letras, como A, B, C, ¿sí? D, y algunos caracteres especiales o de comando. Entonces, a ese código que pues se puede representar como números, en decimal son 10, y en letras y algunos comandos, algunos códigos de comandos, por ejemplo, a ese código entonces se denomina alfanumérico. Entonces nosotros cuando en el computador oprimimos una E, el sistema, el computador, la máquina, no va a interpretar como E, entonces, sino que E le va a corresponder un código binario. Entonces, ¿por qué? Porque la máquina siempre trabaja un código. Yo estoy colocando aquí un código porque la verdad no me acuerdo, pero es un código binario. Este no corresponde, sino es simplemente como ejemplo. Si coloco la letra D, si coloco el comando de regresar o de retornar, por ejemplo, o de correr en una posición, pues eso corresponde a un código binario. Cualquier código, en este caso estoy colocando uno simplemente como ejemplo, y cada uno de estos pues contiene nos contiene un código diferente, pero la máquina entiende todo en lenguaje binario, en ceros y unos. Entonces a ese código se denomina alfanumérico. Sería la respuesta, la letra C correspondiente a la respuesta correcta del quinto punto. Sexto. La siguiente tabla de verdad corresponde a una compuerta. A. NAND. B. OR. C. OR exclusiva. D. NOR. Aquí nos dan una tabla de verdad y nos dicen que a qué compuerta corresponde. Recordemos entonces que las compuertas, por ejemplo la AND, que el símbolo es este, tiene una entrada A, una entrada B y una salida aquí X. Ella va a tener una tabla de verdad. Entonces recordemos cómo era la tabla de verdad. Y aquí la salida. Entonces 0, 0 y nos va a dar una salida y va a tener su tabla de verdad. Lo mismo la compuerta OR. La compuerta OR
también va a tener acá una salida. Los invito a ver el video de electrónica, preguntas de electrónica básica. Ahí se incluyeron algunas preguntas de digital, entonces ahí los invito a que vean ese video aquí en el canal. Bien, entonces la compuerta OR, esta sería la AND, la compuerta OR también tiene una tabla de verdad. Entonces esta tabla de verdad, ¿cuál corresponde? Ya esta tabla de verdad no corresponde a ninguna de estas, sino a unas compuertas que nosotros denominamos como compuertas especiales. En este caso corresponde a una OR exclusiva. Esa es la tabla de verdad de una OR exclusiva. ¿Cómo es una OR exclusiva? Hacemos el mismo símbolo de la OR, pero para diferenciar el símbolo de la OR, aquí tenemos las entradas y la salida, es lo mismo. Lo único que la hace diferente aquí es que vamos a agregar una barrita más. Ahí se diferencia el símbolo de la XOR o OR exclusiva. Bien, esa tabla de verdad entonces corresponde a esta compuerta OR exclusiva. ¿Cómo nosotros lo vamos a definir? Aquí, por ejemplo, definíamos A más B. ¿Sí? Para la salida, corresponde a A más B. Aquí sería A por B. Pero aquí en este caso, en el caso de la OR exclusiva, vamos a hacer A, OR exclusiva, para diferenciarla de estas, B, que es igual a la salida, X. Entonces ya tenemos ahí que esa tabla de verdad corresponde a una OR exclusiva, que es la respuesta, la C. De las respuestas ahí, la correcta es la C. Es una OR exclusiva. Séptima pregunta de electrónica digital. Escriba la expresión booleana para una compuerta SNOR de 4 entradas. Para el séptimo punto nos piden escribir la expresión booleana para una compuerta XNOR. En el punto anterior habíamos hablado de una XOR o una OR exclusiva. Aquí nos están diciendo una compuerta XNOR. Básicamente es muy semejante. Entonces vamos a hacer la compuerta OR exclusiva como nosotros ya habíamos hecho en el punto anterior. Entonces hacemos la compuerta OR, ¿cierto? Y le colocamos, pero nos dice 4 entradas. Entonces vamos a colocar entonces en este caso las 4 entradas. Ya en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, que sería A, B, C y D. Como les había dicho, puede ser de muchas entradas. Pero ya tenemos el símbolo de la OR exclusiva hasta ahora aquí. Pero esta nos dice que es XNOR, o sea que es negada. Entonces por eso vamos a colocar aquí un círculo que indica que esa salida es negada. Y aquí la salida correspondiente a X. Este sería el símbolo de la XNOR. Es diferente al del punto anterior. Los invito a que se devuelvan y revisen. Solamente que aparece aquí un círculo y esta es de 4 entradas. ¿Cómo es la expresión booleana para esto? Pues colocamos A, acuérdense, B, C y D. Ahí tenemos las 4 entradas. Y en ellas va a operar la función XNOR. Entonces mírenla ahí. Pero todo esto va negado. Esa sería la expresión booleana igual a X. La expresión booleana para ya la compuerta esta XNOR, que es la correspondiente al punto número 7. Entonces aquí vemos ya la expresión booleana. Octava. A. En electrónica digital, las letras ROM significan. B. La ROM es una memoria, no volátil, mientras que la RAM es una memoria. El punto 8 viene entonces con el literal A y el literal B. El literal A nos dice, en electrónica digital las letras ROM significan. Entonces, ¿qué significa la ROM? Inicialmente ROM es un tipo de memoria. Entonces, ya habíamos hablado algo de las memorias. Esta memoria pues es un tipo de memoria dentro de la parte digital. ¿Qué significa ROM? Entonces quiere decir memoria de solo lectura. Sería ahí en esos 3 espacios iría memoria de solo lectura. ¿De dónde? Pues del inglés. Memoria, aquí sería en inglés, ¿no? De solamente lectura, ¿sí? Y aquí memoria. Listo, memoria de solo lectura. Eso es lo que significa ROM. En la B, dice la ROM es una memoria y hay una línea, nos dice que si es volátil o no es volátil.
Mientras que la RAM es una memoria y nos coloca también la línea donde podemos seleccionar si es volátil o no volátil. Bien, la ROM es una memoria que no es volátil, entonces sería en la primera línea no volátil. ¿Qué quiere decir que no es volátil? Que cuando nosotros le quitamos la energía, porque la ROM a fin de cuentas es un circuito integrado, ¿sí? Hoy en día pues ya con circuitos integrados las hacemos, es un circuito integrado y ella requiere una alimentación, requiere un negativo y un positivo, pongámosle más 5 voltios, ¿sí? Entonces si nosotros le quitamos la alimentación, la ROM no pierde su información, por lo tanto no es volátil. Entonces, y en la otra línea dice, mientras que la RAM es una memoria, ahí iría la palabra volátil. Entonces, ROM no volátil, que no pierde la información cuando se desenergiza, cuando se le quita la energía. Y la RAM sería una volátil. Volátil. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que yo almaceno una cantidad de información ahí y que cuando la energía se va, entonces esta información se pierde. Muchas veces nosotros estamos trabajando en el computador y cuando se va la energía hay una información que se nos pierde. ¿Por qué? Porque estaba trabajando en la RAM. ¿Por qué? Ah, bueno, profesor, ¿y por qué entonces no siempre trabajamos en la ROM para no perder la información? Estas RAM generalmente pues tienen un acceso de información muy rápido y se les da prioridad para que esa información esté ahí y la podamos procesar rápidamente. Entonces por eso usamos la RAM y es una memoria que no almacena la información cuando la energía se va, esa información se pierde. Entonces ahí ya tenemos las respuestas para el punto número 8. Novena pregunta de electrónica digital. ¿Cuál es la diferencia entre la memoria EPROM y la memoria PROM? Bien, ya hemos hablado de la memoria RAM, de la memoria ROM y de qué era una memoria. Aquí nos aparecen otros dos tipos de memorias. Resulta que los computadores pues tienen en su interior pues varios tipos de memoria. Cada memoria cumple una función al que todas almacenan información, pero una trabaja de una manera y la otra de otra. Aquí nos dicen entonces cuál es la diferencia entre la EPROM y una memoria PROM. La único aquí que vemos es que pues aparece aquí PROM y una letra D. Ambas memorias son programables, pero la diferencia radica en que esta se puede programar una sola vez. Entonces solamente una sola vez. Entonces por dentro pues contiene circuitos digamos como tipo fusibles que una vez que se queman se abren, ahí quedaría grabado un 0. Aquí yo no la quemo, entonces quedaría un 1 y ya, no se puede volver a grabar. Mientras que esta sí, miren, es una PROM, o sea, una memoria programable, pero de escritura también, de lectura. Entonces, eraser borrable. Entonces quiere decir que se puede borrar varias veces. Entonces se puede grabar varias veces. Entonces algunas de estos tipos de memorias pues son las que se borran con luz ultravioleta. Las exponemos a la luz ultravioleta un tiempo, ella se borra toda la información y podemos volver a grabar nuevamente la información. En estas memorias no, en estas memorias nosotros simplemente las grabamos y ya quedan grabadas definitivamente, ya no se pueden volver a borrar. Entonces se graba una sola vez y ya, quedó fija y ya, si queremos cambiar el programa nos toca cambiar una memoria nueva ya con un programa nuevo. Aquí sí podemos utilizar la misma memoria y la podemos borrar y grabar varias veces. Si ustedes de pronto han visto que algunas de esas memorias traen aquí una ventanita en la cual pues ahí se graba, se entra la luz ultravioleta y graba, borra la información y se puede pues volver a grabar esta memoria. Esa es la diferencia entre que una se puede grabar una sola vez y la otra pues es borrable, se puede grabar varias veces. Qué bueno que hayan llegado hasta aquí. Vamos a mirar la pregunta número 10. Los invito a suscribirse, compartir los videos y dar like. Dibuje el símbolo lógico de un flip-flop RS y escriba el nombre de sus entradas y salidas. Para el punto número 10, entonces aparece un elemento nuevo que dentro de la electrónica digital pues existen dos grandes partes, que es la lógica combinacional y la lógica secuencial. Aquí aparece un dispositivo entonces
denominado flip-flop, que es el que nos almacena la información. Entonces, este dispositivo almacena información. Entonces, esta es la base para realizar las memorias, para fabricarlas. Esta es la parte básica para hacer memorias. Entonces, ya esto se diferencia de la otra lógica. Vamos a escuchar un pequeño resumen sobre esta parte. Los circuitos lógicos para los sistemas digitales pueden ser combinacionales o secuenciales. Un circuito combinacional consiste en compuertas lógicas cuyas salidas se determinan directamente en cualquier momento de la combinación presente de entradas, sin tener en cuenta las entradas anteriores. Los circuitos secuenciales usan elementos de memoria, además de compuertas lógicas. Sus salidas son una función de las entradas y del estado de los elementos de la memoria. Entonces vamos a mirar entonces qué es lo que nos pregunta. Nos dice, dibuja el símbolo de un flip-flop RS. Entonces normalmente los flip-flop los representamos por un rectángulo donde colocamos aquí la palabra S, la palabra R. Y nos dice que escriba el nombre de sus entradas y salidas. Aquí entonces tenemos ya dos entradas y tenemos una salida denominada Q y una salida denominada Q negada o inversa. Entonces vamos a colocar los nombres aquí correspondientes a las entradas. Entonces las entradas aquí set, reset. Entonces aquí es la primera entrada que es como traduce como colocar. En este caso entonces coloquemos como set, que es poner o colocar. Y aquí reset. Por eso entonces las letras set, reset. Estas son las entradas. Las entradas para nuestro circuito flip-flop. Y las salidas es la salida normal, que sería esta, y la salida complementaria. Estos son los nombres que se les dan, complementaria, para las salidas. Entonces las salidas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nosotros colocamos acá un 1, este circuito nos va a mantener el 1, así la señal aquí cambie de estado. Entonces se va a mantener el 1 hasta tanto yo le dé reset. Entonces sí guardo el dato. Si yo coloco un 1, me guarda el 1 ahí, indiferente a los cambios que hayan acá. Salvo hasta que yo le dé un reset, se borra ese dato. Si yo coloco un 1, siempre esta salida es negada, recordemos. Entonces aquí va a haber un 0. Siempre van a estar diferentes, o sea, cruzadas. Si aquí hay un 0, aquí habría un 1. Entonces siempre van a estar, esta es la complementaria a esta salida. Entonces ahí tenemos ya los nombres de sus entradas y de sus salidas y el símbolo del flip-flop RS, donde es set, reset. Pregunta 11. A. La familia de CI digitales, CMOS, TTL, se caracterizan por su bajo consumo de potencia. B. La familia lógica. CMOS o TTL se caracteriza por su buena inmunidad al ruido. Espero que estés repasando o aprendiendo mucho. No te olvides visitar el canal. En la pregunta número 11 nos hablan entonces, literal A nos dice la familia y hay una línea de circuitos integrados digitales, CMOS o TTL, nos toca seleccionar. Se caracterizan por su bajo consumo de potencia. Entonces, y la B dice la familia y una línea también CMOS o TTL se caracteriza por su buena inmunidad al ruido. Vamos a mirar entonces que los circuitos integrados para electrónica digital se fabrican con dos tecnologías, con la tecnología CMOS o la TTL. ¿Qué quiere decir CMOS? Entonces, quiere decir que esta es metal, óxido, semiconductor, tipo complementario. Entonces, metal, óxido, semiconductor, tipo complementario. Quiere decir que tiene material tipo N y tipo P en sus dos. Tiene capas tipo N y tipo P en su construcción, ya la construcción física como tal. Acordémonos que estos son semiconductores, semiconductor metal óxido, semiconductor tipo complementario. ¿Qué tienen estos circuitos integrados? Pues ellos son muy buenos para digamos la inmunidad al ruido, son excelentes para la inmunidad al ruido. Entonces aquí, ahí donde dice inmunidad al ruido, en la B,
sería CMOS. Y en la primera también porque consumen muy poquita energía. Estos circuitos integrados hechos bajo esta tecnología consumen muy poquita energía, son muy eficientes a la hora de trabajar, entonces consumen muy poquita potencia. Por lo tanto, tanto en la A como en la B sería CMOS. La otra tecnología, una desventaja de pronto que podríamos verlo como desventaja es que son muy delicados a la estática. O sea, si nosotros digamos los tocamos y estamos cargados con estática, por tener material tipo N y tipo P, tipo complementario, se nos pueden dañar fácilmente. Entonces, pues esa sería, digamos, como entre comillas una desventaja. La TTL consume más energía, es un poquito más, digamos, es más susceptible al ruido eléctrico. El ruido eléctrico hace referencia a interferencias que pueden llegar, pueden afectar el funcionamiento de estos integrados. Puede que no los dañe, pero sí la respuesta que ellos pueden dar puede ser ambigua, puede alterar la respuesta de esas compuertas, de esos circuitos integrados. Esta tecnología está basada en transistor, lógica de transistor, TTL se llama, y pues es muy utilizada también dentro del campo de la electrónica digital, pero ella es un poquito más resistente a la estática. Entonces ahí vemos ya, tenemos las respuestas para las dos. En ambas líneas recordemos que va entonces la respuesta es CMOS. Esta es la tecnología CMOS. Bien amigos. Así, hemos llegado al final del video con la pregunta número 12. A. En electrónica digital, DAC significa. B. En electrónica digital, ADC significa. Gracias por su interés, amigos. Los espero en otro video. Éxitos. La electrónica generalmente está dividida en dos, digámoslo así, dos mundos, el mundo analógico y el mundo digital. La parte digital pues maneja lo que ya habíamos visto por medio de bits, maneja ceros y unos. Entonces el cero significa apagado o abierto o un valor de cero, ¿sí? Aquí nos significa, y el 1 significa on, o que está funcionando, o que tiene un valor de 5 voltios, por ejemplo. Aquí serían 0 voltios o 5 voltios. 5 voltios es un 1, 0 voltios es un 0, o está apagado, y en este caso encendido. Ese es el mundo digital. Y aparte, pues es también muy amplio, bastante amplio, y pues bastante aplicado en la parte de computadoras y bueno, una cantidad de elementos. El otro mundo es el mundo analógico, es el mundo donde nosotros no tomamos dos valores, sino que tomamos varios valores. Entonces podemos tomar varios valores. Ya no tomamos 0 y 5 voltios, sino podemos tomar 2.2, 3, 4, 5 voltios, 6 y volver y bajar de 6 a 4, 3, 2 y así. Entonces eso ya es el mundo analógico. En electrónica pues necesitamos comunicarnos entre esos dos mundos, hacer conversión, digámoslo así. Por eso entonces aquí nos preguntan que, vamos a hacer con este marcador, nos preguntan que qué significa estas letras. Entonces aquí significa en este caso conversor analógico a digital. Entonces la primera sí. Conversor analógico a digital. Va a coger una señal analógica. Si este circuito, generalmente ya circuitos integrados, un circuito integrado, coge una señal analógica como esta y me la va a traducir en un código binario. Entonces ese código binario pues ya pertenece al mundo digital. Entonces ya el computador lo va a interpretar como un código binario. Cada uno de estos puntos va a tratar de coger cada punto y me lo va a traducir simplemente en códigos binarios. Esto significa entonces, ya dijimos, ¿no? Conversor, ese es el significado, conversor analógico. Aquí hacemos un repaso un poquito digital para entender, no solamente decir qué significa, sino para cómo funciona. Entonces este conversor, esta parte convierte de analógico
lo pasa a digital, a una señal digital, y aquí ya la procesa, un microprocesador, y ya hacemos todo lo que necesitemos. La B me dice lo contrario, entonces dice ADC, conversor digital a analógico. Aquí me hace lo contrario. Entonces yo puedo tener acá un conversor, este caso, un circuito integrado también, que me va a convertir de digital, aquí en un código digital, a un valor analógico. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Colocamos un contador. Dentro de la electrónica digital, pues existen los contadores, ¿no? Un contador, él cuenta, pero no 1, 2, 3, sino cuenta en código binario. Entonces él va a generar un código binario para acá. ¿Ya? Esa parte entonces sería digital, ¿sí? Un código binario, nosotros le colocamos una señal de reloj. Cada vez que llegue la señal de reloj a 1, entonces él va a incrementar un valor. Entonces va a pasar aquí, acá, acá. ¿Cómo se va a reflejar esto en la parte analógica? Entonces en la parte analógica, este es el conversor de digital a analógico. En la parte analógica, entonces, cuando yo coloque este código, él, por decir algo, me va a colocar un valor aquí de 1 voltio, ¿sí? Cuando el siguiente código, como es un contador, y aquí está sincronizado con un reloj, que a veces se utiliza el 555 como reloj, entonces cuando él haga un conteo acá, él me va a entregar una señal aquí de 1 voltio. Voy a colocar así para hacerlo fácil, 1 voltio. A la siguiente me da 2 voltios, la siguiente me da 3 voltios, 4 voltios, y va haciendo me va entregando una cantidad de señales acá. Bien, cuando él llega al valor máximo de conteo, pues nuevamente se reinicia. Bueno, si es un contador normal, si es up-down, pues él retorna a 0 y vuelve y arranca. Entonces tenemos ahí ya lo que es el segundo, la B, que es el conversor de digital, que tenemos del mundo digital al mundo analógico. Aquí del mundo analógico al mundo, lo que es la parte ya digital. Entonces eso es lo que significan estas palabras. Aquí nosotros manejamos, de acuerdo a lo que necesitemos, pues manejamos una resolución, que es lo que me va a dar el paso de cada escalón. Aquí decíamos que era de 1 voltio, 1 voltio, 2 voltios. Pero entre más, digamos, mayor sea el número de entradas acá, ¿cierto? De cuántas entradas va a ser este conversor, voy a lograr una mayor resolución. Entonces va a ser más pequeña, ya no va a ser de 1 voltio, sino de 0.1 voltio. Entonces 0.1, cada incremento va a ser de 0.1, pues va a tener mayor exactitud esta señal. Entonces ya tenemos, finalizando ya la respuesta a la pregunta número 12 de electrónica digital. Gracias por acompañarme en la solución de estas 12 preguntas de electrónica digital. Hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por suscribirse, dar like, y seguir mis vídeos.